Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús presente, González González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso, Yeguas Miti Alda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Moeno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateos Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Peralta Fósil Juan José, Pérez Pérez Alterio Ramos, Selván García Jesús, Piñera Fernández Aurora, Somellera Pulido Agustín, Ulín Barajao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. No, pero hay más, faltaron. De Barrada Ruiz. Ya se incorporó el diputado Barrada Ruiz Bernardo y hay quórum diputado presidente con 31 asistencias y 4 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique la inasistencia de la diputada Elda María Yeguas Mitia del PRI, del diputado Jesús González González del PRD, del diputado Pascual Bellicia Rosique del Partido Verde, y del diputado Alterio Ramos Pérez del PRD. Cumplida la encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 11 horas con 35 minutos del día 3 de marzo del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto del orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado correspondiente al día 3 de marzo del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública celebrada el día 2 de marzo de 2010. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 6.1. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alberto de la Cruz Pozo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tabasco para que dé cumplimiento oportuno a la Ley de Transportes del Estado de Tabasco y a su reglamento, referente a los taxistas foráneos que incumplen con la ley y reglamento señalados, rebasando el límite de capacidad de pasajeros en sus unidades. 6.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Miguel Ángel Moeno Piñera, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de la entidad para que en uso de las facultades que les confiere la Ley Orgánica
de los municipios del Estado de Tabasco emitan normas reglamentarias para restringir la venta y exhibición de material visual y literal pornográfico en la vía pública. 6.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta a la titular del Instituto de Cultura del Estado de Tabasco, ciudadana Norma Cárdenas Zurita, a informar el estado actual del área zoológica, así como la infraestructura del Parque Museo La Venta. 7. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional de Agua y al Gobierno del Estado de Tabasco informen fehacientemente a este honorable Congreso del Estado la situación y avances que presentan las obras del Plan Hídrico para prevenir inundaciones. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. Sí. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 2 de marzo del 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 2 de marzo del 2010 por unanimidad de votos. Aprobada la dispensa a la lectura del acta mencionada, instruyo al ciudadano oficial mayor la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor 3 de marzo del año 2010. 1. Oficio y anexo, enviado por la 51ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual emite un exhorto al Honorable Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus facultades legislativas realice una revisión minuciosa del individuo cobro del impuesto sobre la renta a los pensionados y jubilados del país y se reforme el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para eliminar el pago del impuesto por ingresos derivados de pensiones y jubilaciones u otras percepciones de seguridad social, solicitando a esta legislatura su adhesión al mencionado pronunciamiento parlamentario. 2. Oficio, remitido por la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que informa a esta soberanía que se dio cuenta del acuerdo emitido por este Congreso, por medio del cual los integrantes de esta legislatura otorgarán un apoyo económico a los afectados en el terremoto ocurrido en la República de Haití, turnándose dicho acuerdo a la Junta de Coordinación Política. 3. Oficio, suscrito por el director de Asuntos Jurídicos de este honorable Congreso, mediante el cual solicita copias certificadas de los siguientes documentos:
6 juegos del acta de la sesión de fecha 5 de enero de 2010, en la que se instaló la Junta de Coordinación Política. 10 juegos del acta de la sesión de fecha 7 de enero de 2010, donde quedaron integradas las comisiones orgánicas, así como de las constancias de mayoría y validez expedidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a favor de los diputados Manuel Antonio Ulín Barjao, Juan José Martínez Pérez y José Carlos Ocaña Becerra, por el número de copias señaladas en el oficio en cuestión. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación al oficio enviado por la 51ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Morelos, relativo a la revisión del cobro del impuesto sobre la renta a los pensionados y jubilados del país, entre otros, esta soberanía se da por enterada y toda vez que solicita a esta legislatura su adhesión a dicho acuerdo parlamentario, se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. En lo concerniente al oficio remitido por la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el que dio cuenta del apoyo económico otorgado a la República de Haití por la 60ª legislatura del Estado de Tabasco, esta Cámara de Diputados se da por enterado, ordenando sea agregado a su respectivo expediente. Asimismo, se instruye al oficial mayor, haga llegar copia del citado documento a los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias que integran esta soberanía para su cumplimiento y efectos legales correspondientes. En cuanto a la solicitud de expedición de copias certificadas formuladas por el director de Asuntos Jurídicos de esta honorable Congreso, se ordena expedirlas instruyéndose al oficial mayor para que, previo a los trámites legales correspondientes, haga entrega de las mismas. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el segundo caso se le concede el uso de la palabra al diputado Alberto de la Cruz Pozo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa, compañeros diputados, amigos de la prensa, público en general. Con las facultades conferidas en los artículos 33, fracción 2 y 36, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción 2 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como el 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, presento ante esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el Estado de Tabasco para que se dé cumplimiento oportuno a la Ley de Transporte del Estado y a su reglamento referente a los taxistas foráneos que incumplen con la ley y reglamentos señalados, rebasando el límite de capacidad de pasajeros en sus unidades, a los siguientes considerandos. Primero, el Estado como sociedad política requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de colectividad. Requiere también del ejercicio de la autoridad, que no es mero dominio de un hombre o de un grupo, sino que también, por fin, la realización del bien común, que simultáneamente implica justicia, la seguridad y la defensa, respeto y protección de la persona y el bien colectivo. Por lo tanto, el Estado no debe desconocer los derechos esenciales de la persona y de las comunidades intermedias, ni dirigir las decisiones del poder en única fuente de derecho o en definición arbitraria del bien común. Segundo,
que el Estado de Tabasco en todos los órdenes de gobierno se trabaja constantemente para salvaguardar la integridad física de los usuarios de los transportes públicos, quienes tienen la necesidad, por motivos familiares y laborales, de trasladarse de un sitio a otro en las unidades de transporte denominados taxis. Tercero, que el artículo 71 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco menciona el rubro: el usuario o pasajero tiene derecho a recibir en forma regular, continua y permanente y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene, respeto y eficiencia del servicio público de transporte. Cuarto, que las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento y aplicación de la ley antes mencionadas son las siguientes: el titular del Poder Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado, la Dirección General de Transporte y las demás señaladas. Quinto, que existe un alto índice de accidentes viales, siendo un factor importante de mortalidad. Aunado a esto, existe el riesgo del sobrecupo de los pasajeros en las unidades autorizadas como transportes públicos, ya que el número de pasajeros supera lo indicado en la ley antes señalada, ya que en varios municipios el servicio de transporte denominado taxi traslada 6 personas, algunas veces con niños, completando un total de 7 personas, siendo un riesgo latente para los usuarios, ya que corren el riesgo de sufrir un accidente que les puede causar la muerte. Sexto, que la población de los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, que diariamente utilizan este servicio, se encuentre preocupada por esta falta de responsabilidad por parte de los choferes y dueños de las unidades de los taxis, ya que solamente persiguen el interés económico al llevar a sus unidades excedidas de pasajeros, sin importar la seguridad de los mismos, incurriendo por ello en una falta a la ley. Séptimo, que acorde a lo anterior, resulta necesario dar aviso a las autoridades correspondientes para que tomen en cuenta y asimismo tengan especial atención en esta situación de extremo riesgo para los usuarios. Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Punto de acuerdo. Artículo primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Estado, la Dirección General de Transporte, la Policía Estatal de Camino, las corporaciones de tránsito municipales y las que resulten competentes para que redoblen la vigilancia por el cumplimiento del artículo 29 de la Ley de Transporte para el Estado de Tabasco, en los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta y Tenosique, el cual ningún taxi deberá transportar más de 5 personas, incluyendo al chofer. Esto en beneficio de la población que es usuaria de este servicio y con el fin de evitar pérdidas de vida en accidentes a causa de sobrecupo, ya que como usuarios de los taxis foráneos tienen derecho a su seguridad. Artículo segundo. En consecuencia, gírese el oficio de las autoridades señaladas para los efectos del caso. Dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, a 3 de marzo del 2010. Respetuosamente, diputado Alberto de la Cruz Pozo. Gracias. La propuesta presentada por el diputado Alberto de la Cruz Pozo se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para ello. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Moeno Piñera, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, de nuestros amigos, los medios de comunicación, compañeros diputados. Ciudadano diputado Jesús Elván García, presidente de la mesa directiva, 60ª legislatura, al Honorable Congreso de la Unión, Congreso del Estado.
el suscrito diputado servidor Miguel Ángel Moreno Piñera, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en las atribuciones que me confieren en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito proponer ante esta soberanía un punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. La libertad de expresión e imprenta representan una arista que legitima al quehacer del Estado de Derecho, pues se constituyen como ejes rectores para articular la diversidad ideológica. En este contexto, salvaguardar los principios axiológicos de una sociedad, es decir, aquello que la ciudadanía considera como bien común, como elemento indispensable para el respeto de la moral pública, es responsabilidad de los medios masivos de comunicación y sirve para construir una ciudadanía con patrones conductuales, tolerantes y comprometidos con la comunidad. Así, para decirlo con el teórico Marshall McLuhan, los mass media son garantes permanentes del fortalecimiento de la cultura político-democrática. Representan el cauce para que actores sociales y líderes de opinión expresen posicionamientos y son, sin dudarlo, artífices en las alternancias, así como formadores de sociedades críticas e informadas. Por eso, afirma McLuhan, el medio es el mensaje. De allí que se reconozca que la libertad de expresión e imprenta son un derecho humano y social garantizado en el marco del surgimiento de las libertades y del Estado moderno. En noviembre de 1969 se firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica. El artículo 13 de este ordenamiento regional obliga que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Sin embargo, acota que el ejercicio de este derecho debe asegurar el respeto a los derechos y reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden y la moral pública. Asimismo, el artículo 4 expresa que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. México asumió este compromiso al firmar y ratificar el llamado Pacto de San José. Sin embargo, nuestra Carta Magna ya tenía previsto en los artículos 6 y 7 respectivamente que la libertad de expresión es garantizada por el Estado y que la libertad de imprenta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. De esta manera, no resulta suficiente que el Estado, a través del entramado jurídico informativo, garantice y regule el quehacer. De mucho sirve que los medios masivos de comunicación sean observadores y vigilantes permanentes del contenido literal y semiótico de lo que informan y cómo lo difunden, pues también contribuyen a formar la cultura. Desafortunadamente, en las diversas regiones de nuestro país, la descomposición del tejido social cada vez es más lacerante y la moral pública está en una encrucijada, por lo que no podemos arriesgar el presente y futuro de la niñez y de nuestra juventud. No debemos hacer mofa mediática de tragedias sociales, ni satirizar la dignidad de la sociedad y las personas en situaciones dramáticas, en situaciones desagradables. Hacerlo implicaría comprometer el futuro de México, sería arriesgar la salud emocional y conductual de esta y las próximas generaciones. Debemos reconocer en un ejercicio de madurez como sociedad y como poder legislativo que ya es frecuente ver en los cruceros, solo para citar un ejemplo, que la exposición gráfica de la pornografía, la apología de la violencia y la contracultura de la obscenidad literal han permeado sistemáticamente el contenido de los medios de comunicación y con facilidad visual están al alcance de los niños, adolescentes, en suma, de las familias tabasqueñas.
el efecto psicoemocional y social a que predisponen las imágenes y titulares que se muestran y difunden pueden resultar, sobre todo en los niños, en una serie de conductas patológicas que afecten su sano y normal desarrollo físico y cultural, y sirvan de motivación y o enseñanza para realizar conductas contrarias a la integridad ética, así como al respeto social y legal. Actualmente, en nuestro Estado se discute la propuesta de reforma a la ley que establece el sistema de justicia integral para los adolescentes. Sin embargo, para evitar la sanción ocasionada por la infracción de la norma, es preferente la prevención formativa de los menores y adolescentes. Asimismo, resulta urgente cuidar el más grande patrimonio general que posee Tabasco, la niñez y la juventud. Todavía estamos a tiempo de preservar la higiene mental y emocional de la sociedad tabasqueña. Reconozco que los medios masivos de comunicación han sido artífices de cambios trascendentales en la entidad y en el mundo, que han contribuido incluso a la composición plural de esta 60ª legislatura. Sin embargo, el tema en cuestión no obedece a posturas políticas ni representa un posicionamiento de cotos de poder, mucho menos una ocurrencia para subir a esta tribuna. Es una preocupación que recogí en campaña por los padres de familia, por los maestros, por la sociedad en general. Hagámoslo ahora por Tabasco. Quienes nos juzgarán serán las próximas generaciones y sin duda también la historia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a los ayuntamientos de la entidad para que en uso de las facultades que les confiere la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco emitan normas reglamentarias para restringir la venta y exhibición de material visual y literal pornográfico en vía pública. Segundo, asimismo se exhorta respetuosamente a los ciudadanos directores de los medios de comunicación de la entidad para que limiten la exposición de imágenes que denigran la dignidad humana y respeto a los valores esenciales de la vida. Transitorios, único, se instruye al oficial mayor realice los trámites necesarios para enviar el presente exhorto a los ayuntamientos de Tabasco, así como a los ciudadanos directores de los medios de comunicación de la entidad. Con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito sea considerado este asunto como de urgente resolución y se obvie el trámite de enviarlo a la comisión parlamentaria correspondiente. Diputado Miguel Ángel Moreno Piñera, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnarla a la comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En virtud del desistimiento de que se califique como de urgente resolución, procedemos a turnar esta propuesta a las comisiones orgánicas de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia y de Fortalecimiento Municipal para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda.
se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, de las compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña y medios de comunicación. Comparezco hoy ante esta tribuna para presentar un punto de acuerdo en honor de la creación de nuestro hermoso Parque Museo de la Venta. A mí me interesa tocar este tema en virtud de que el próximo jueves 4 de marzo cumple 51 años de existencia, realizado por uno de los hombres más ilustres de nuestro estado, el poeta de América, Carlos Pellicer Cámara. Además de que el objetivo de este centro no es solo de distracción o diversión, sino también de dejar representadas nuestras raíces y transmitir un conocimiento verdadero sobre lo que representa nuestra cultura, por lo que no debemos dejarlo caer en el olvido y la desatención, pues es uno de nuestros principales atractivos turísticos en la ciudad. En honor de la creación de nuestro Parque Museo de la Venta, presento ante esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo, por lo que exhorta a la titular del Instituto de Cultura del Estado de Tabasco, a la señora Norma Cárdenas Zurita, a informar el estado actual que el área zoológica, así como la infraestructura del Parque Museo La Venta, presenta actualmente en base a lo siguiente. Antecedentes. El Parque Museo La Venta nació cuando el maestro Carlos Pellicer Cámara visitó el sitio arqueológico de La Venta en Huimanguillo y se encontró con que el lugar estaba a punto de ser destruido por Pemex, empresa que había metido maquinaria pesada para explotar yacimientos petrolíferos, por cuyas excavaciones se descubren las cabezas colosales y más antigüedades. Asimismo, para salvaguardar el tesoro antiguo, el poeta pidió permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para moverlas y traerlas al centro de la ciudad, a un terreno especial, y crear el primer museo poema, el cual deseaba realizarlo en un espacio de 7 hectáreas, a orillas de la Laguna de las Ilusiones, donde el paisaje fuera semejante al que pensó que podía haber existido en un lugar original de donde procedía este patrimonio. Así que se entregó al área de introducir muestras de flora y faunas propias de la región olmeca, con el propósito de integrar los reinos vegetal, animal y mineral. El Parque Museo de la Venta fue inaugurado el 4 de marzo de 1958 por el presidente de la República, licenciado Adolfo Ruiz Cortines, y acompañado por el gobernador del estado, el general de división Miguel Orrico de los Llanos. Desde entonces ha sido una institución dependiente del gobierno del estado de Tabasco y al cual pasó a formar parte del Instituto de Cultura a partir de 1984. Su acervo arqueológico lo convierte en el único museo de su tipo en el mundo, por exhibir 33 piezas monumentales de la cultura olmeca al aire libre, así como un sitio de visita obligado de turistas nacionales y extranjeros. Considerado en el periodo 2001-2006, cuando se realizó la última millonaria inversión de recursos no solo para el mantenimiento y conservación de este importante recinto, sino también para el establecimiento del espectáculo de luz y sonido que se daría por las noches al interior del Parque Museo, y el cual sería un plus para retener una noche más al turista nacional y extranjero a que se diera una cita en este evento. Dicho espectáculo se inauguró el día 7 de julio del 2005 y a la fecha ha recibido más de 33,000 visitantes, mismo
que cesó de sus actividades a consecuencia de los daños ocasionados por las recientes inundaciones del 2007, el cual fue suspendido provisionalmente por fallas técnicas en los equipos y sistemas del espectáculo. Pese a las promesas de rehabilitarlas con recursos del Fonden, dicho espectáculo apenas hasta ahora, el 2 de febrero de este año, se aperturó nuevamente dicho evento, cuando las inundaciones fueron hace 3 años. De acuerdo a la Ley de Egreso del 2009, el Ejecutivo Estatal destinó al Parque Museo de la Venta un presupuesto de 4.791.904 pesos para los gastos de operación y 993.140 pesos para la alimentación y atención de la fauna silvestre del parque, sin contar los pocos más de 8.400.000 pesos de ingresos anuales que tiene este recinto por concepto de visitas, lo cual revela que si existen recursos económicos suficientes, no solo para que estuvieran en mejores condiciones físicas, sino para mantener condiciones óptimas para la preservación de su fauna silvestre. Hoy en día nuestro Parque Museo de la Venta atraviesa la peor de sus crisis de su fundación desde 1958, ya que durante los largos años ha existido un rotundo olvido por los servidores públicos encargados de su administración, teniendo como consecuencia la poca o casi nula atracción visual que hacía llamativo nuestro parque. Sus instalaciones, su flora, su fauna y tesoro arqueológico, se observa al interior de nuestro parque que muchas de las aulas de los animales, señalamientos, baños y además infraestructura es ya obsoleta. Además se encuentra en condiciones deplorables. Tan solo con la fachada que da la bienvenida a los turistas se está cayendo penosamente en pedazos. Como parte de esta deplorable situación, la mala vigilancia al interior del parque y falta de los recursos humanos necesarios, se suscitaron graves hechos el día 12 de enero del 2009, en lo que 27 piezas de las 33 que se encuentran exhibidas al aire libre resultaron afectadas por 3 supuestos fanáticos de una secta religiosa, al realizar un supuesto ritual afectando el patrimonio arqueológico y la integridad del parque museo, propiedad de los tabasqueños. En cuanto a la fauna del parque, han fenecido algunos de los pocos animales que se encuentran en él ahí. Por mencionar el deceso de uno de ellos, el más reciente, fue el pasado 9 de agosto del año 2009, murió un jaguar de 19 años de edad y cuya especie se encuentra en peligro de extinción. Frente a este suceso, la Semarnat ha manifestado que las condiciones de mantenimiento en cautiverio deben ser óptimas para el desarrollo de los ejemplares del parque, por lo que la extraña muerte del felino llamado moreliano es investigada por la Procuraduría de Protección Ambiental, la Profepa. En resumen, nuestro parque símbolo representativo a nivel nacional e internacional como centro de recreación y convivencia familiar se encuentra en plena decadencia debido al abandono y la falta de interés de las autoridades responsables de su cuidado, lo cual se ha traducido no solo en el incremento de la mortandad de su fauna silvestre, sino además en el deterioro de su infraestructura. Estas circunstancias evidentemente dan lugar a que se inicie un proceso de investigación para que se finquen las responsabilidades a que haya lugar. No podemos seguir tolerando que mientras administraciones van y vienen y las autoridades no les estén dando importancia para que actúen de manera responsable a fin de procurar los cuidados necesarios a las pocas especies en cautiverio y en peligro de extinción que viven ahí. A pesar de las millonarias cantidades que se destinan para tal efecto y que por lo visto no se ejercen de manera correcta para que este museo siga siendo un orgullo para todos los tabasqueños, gracias al esfuerzo y la lucha de nuestro poeta e ilustre Carlos Pellicer Cámara. Por todo lo anterior expuesto respetuosamente, vengo a presentar el siguiente punto de acuerdo. La Cámara de Diputados, en pleno de sus atribuciones, exhorta a la titular del Instituto de Cultura del Estado de Tabasco, a la C. Norma Cárdenas Zurita, a informar por escrito el actual que en el área zoológica, así como la infraestructura del Parque Museo de la Venta, presenta actualmente y la partida presupuestal asignada al parque y sus ingresos por visitas turísticas. El suscrito diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. ¿Es cuánto? El lo ves tú, dijo Alcocer.
La propuesta presentada por el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio se turna a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. Seguidamente se procede a la lectura y discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de Tabasco informen fehacientemente a este Congreso del Estado la situación y avances que presentan las obras del Plan Hidráulico para prevenir inundaciones, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante se sirva dar lectura al dictamen mencionado. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de esta soberanía. Congreso del Estado de Tabasco, Comisión Especial de Recursos Hidráulicos. Dictamen que emite la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos con relación a la propuesta contenida en el oficio HCE/OM/0341/2010. Remitido por la Mesa Directiva del Congreso con fundamento en los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28, segundo párrafo, 33, fracción segunda y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 71, 72, fracción segunda, 60, 61, 62, 73, 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como el artículo 60 del Reglamento Interior del Congreso y demás relativos a la materia. Considerando, primero, que los motivos por los que fue integrada esta Comisión Especial de Recursos Hidráulicos el día 27 de enero del año en curso son un reflejo fiel de la preocupación de todas las fracciones parlamentarias que integran la 60ª legislatura en relación con inundaciones y otros fenómenos hidrológicos que ponen en riesgo la vida y patrimonio de las familias tabasqueñas. Segundo, esta Comisión Especial de Recursos Hidráulicos tiene como objetivo sustantivo la generación de instrumentos normativos cuyo propósito sea proporcionar la mayor seguridad posible a la vida y patrimonio de las familias tabasqueñas, teniendo siempre presente que se ha agudizado la problemática de los desastres naturales, tanto por el cambio climático cuanto por la presión demográfica que generan los asentamientos humanos en zonas inundables. Tercero, que los ejes de acción de la agenda de trabajo de la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, aprobada por unanimidad por sus integrantes el día 27 de enero de los corrientes, y las cuales son, primero, promover reuniones regionales de trabajo con las comisiones afines de los congresos de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Segundo, establecer enlaces institucionales con legisladores federales relativos al tema, incluyendo al presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la 61 Legislatura Federal y al presidente de la Comisión Especial de la Cuenca Grijalbo-Sumacinta, para conocer sus avances e intercambiar opiniones y experiencias que contribuyan al avance y mejoramiento del plan hidráulico. Tercero, agendar reuniones con el director general de la CONAGUA. Cuarto, incentivar comparecencias e instrumentar una mecánica de acopio de información sobre el tema.
proveniente de las áreas sustantivas de la Administración Estatal: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, AOP, en cuanto a infraestructura hidráulica; Secretario de Transporte en cuanto a infraestructura hidráulica como puentes, puertos, etc. Y Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, en cuanto a infraestructura agrohidrícola. Establecer procedimientos de acercamiento con autoridades de la CFE a efecto de conocer las políticas de operación de presas y otras relativas a la materia. 6. Programar reuniones físicas de reconocimiento, visitas de campo. 7. Programar reuniones con organizaciones sociales afines para revisar infraestructura agrohidrícola. 4. Que sesión pública del H. Congreso del Estado, celebrada el día 2 de febrero del presente año, la mesa directiva turnó un punto de acuerdo relativo a la solicitud presentada por el diputado Jesús González González, por medio del cual se exhorta a la CONAGUA y al Gobierno estatal informen fehacientemente a este Congreso del Estado la situación y avances que presentan las obras del plan hidráulico para prevenir inundaciones, el cual fue turnado a esta Comisión Especial de Recursos Hidráulicos mediante el oficio HCE/OM/0341/2010. Quinto, que en razón de que la agenda de trabajo aprobada tiene contempladas, entre otros puntos, tanto un amplio espectro de invitaciones de las autoridades federales, cuanto de comparecencias de las estatales involucradas en las áreas sustantivas del denominado Plan Hídrico Integral para el Estado de Tabasco, haciendo uso de las facultades que le confieren los artículos 60, 61 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Sexto, en concordancia con el punto de acuerdo enunciado en los momentos que la agenda de trabajo aprobada por la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos de la 60 legislatura del Congreso del Estado de Tabasco lo determine, serán efectuadas las invitaciones y solicitudes de comparecencias necesarias para desahogar los puntos detallados en su contenido. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos de la 60 legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco emite el siguiente dictamen. Único. Esta comisión dictamina que es procedente el punto de acuerdo en mención propuesto por el diputado Jesús González González y propone al Pleno de la 60 legislatura del H. Congreso del Estado quede redactado en los siguientes términos. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de Tabasco informen fehacientemente a este H. Congreso del Estado la situación y avance que presentan las obras del Plan Hídrico para prevenir inundaciones. Se ha informado a la mesa directiva de este H. Congreso y se ha turnado a las instancias correspondientes en los tiempos previstos por el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, a efecto de que, conforme lo previene el artículo 82 del propio instrumento, sea sometido a la consideración del H. Congreso como proyecto de resolución. Villahermosa, Tabasco, a 25 de febrero de 2010. Los firmantes, integrantes de esta Comisión Especial de Recursos Hidráulicos: diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, presidente; diputado Jaime Hernández Córdoba, secretario; diputado José Carlos Ocaña Becerra, vocal; diputado Juan José Martínez Pérez, vocal; diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, vocal; diputado Pascual Beguicia Rosique, vocal; y diputado Manuel Antonio Ulín Barjao, vocal. Muchas gracias, señor presidente. Toda vez que el dictamen ha recibido lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo, en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo,
Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Favor. ¿Quién? ¿Madrigal? Sí. A ver. Se ha anotado para hacer uso de la palabra a favor del dictamen el ciudadano diputado Luis Felipe Madrigal Hernández. No tiene razón. Sí, cuando no hay en contra se va directo a votación. Sí. A ver. Sí, claro. Sí, se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Luis Felipe Madrigal. Vine a razonar mi voto a favor del punto de acuerdo donde se solicita a la Comisión Nacional del Agua y al Poder Ejecutivo del Estado a que informe sobre los avances del Plan Hídrico Integral de Tabasco. Pero quiero hacer una reflexión con todos ustedes, con el público, con los medios de comunicación y con mis compañeras y compañeros diputados. Para la información de todos aquí, han habido 3 planes hídricos, hidráulicos o integral contra inundaciones, como le quieran llamar. Uno data desde la época del ingeniero Leandro Rovirosa Wade y a mi entender es el más completo, porque los he leído y los he revisado a los 3, es el más completo de los planes contra inundaciones, que al final de cuentas, aparte de planes contra inundaciones, es efectivamente un proyecto hidráulico, que aparte de protegernos del agua que inunda la ciudad de Villahermosa y la Chontalpa Chica, contiene allí propuestas específicas para poder utilizar el agua a nuestro favor, cosa que no tiene ni el plan, ni el proyecto integral contra inundaciones de la época de Manuel Andrade, ni el actual plan hídrico integral de Tabasco. Pero nada más voy a hacer 2 reflexiones de los 2 últimos. El plan hídrico, el PISI, Proyecto Integral contra Inundaciones. Cuando ese proyecto integral contra inundaciones se hace a raíz de las inundaciones de 1999, son varias dependencias federales de la propia Universidad Nacional Autónoma de México y algunas otras secretarías del gobierno del Estado los que lo implementan entre todos. Son obras que tienden a hacer desasolves de drenes, obras hidráulicas, los camellones, en fin, y pretendía rescatar algunas miles de hectáreas de la zona baja de Nacajuca. Sin embargo, ¿cuánto costaba? Costaba 2.060 millones de pesos. 2.060 millones de pesos. Se acordó que en un plazo de 5 años el gobierno federal iba a aportar el 72% y el gobierno del estado el 28%. ¿Qué pasó? Y lo digo
porque me tocó estar 3 años como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y desde allí cada año era un jaloneo terrible para que pudiera la Federación aportar recursos para la terminación de ese plan integral contra inundaciones. Lo máximo que logramos entre el diputado Feliciano Calzada Falcón y los 3 años que estuve yo fueron aproximadamente 1.000 millones de pesos. Si 1.000 millones de pesos correspondía al 72%, el Estado tuvo que haber puesto 280 millones. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos. El artículo 90 dice, cuando el reglamento interno del honorable Congreso dice, cuando no haya quien quiera la palabra en contra de algún dictamen, se procederá inmediatamente a la votación para su aprobación. Sí, hecha la aclaración, solicitamos al ciudadano diputado concluya con su intervención. No aprendió usted mucho en un mes, diputado. Bien, el gobierno federal es el único culpable. El gobierno federal panista es el único culpable de que los recursos no hayan bajado a tiempo, y es el culpable que para este proyecto contra inundaciones este año nada más hayan el año pasado determinado 1.300 y pico de millones, pero subejercieron más de 900 millones de pesos para regresárselo a la Federación. ¿Es cuánto, diputado presidente? De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Qué? ¿No se va a parar, Tito? Leo la otra línea. Leo también esto. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido por unanimidad de votos. ¿Aprobado? Sí, fue aprobado. Fue aprobado. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, mediante el cual se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno del Estado de Tabasco informen fehacientemente a este honorable Congreso del Estado la situación y avances que presentan las obras del plan hidráulico para prevenir inundaciones. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente, se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. La compañera o el compañero diputado que desee hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. ¿Alguien más? Nada. Informo, diputado presidente, que se anotó el diputado Alberto de la Cruz Pozo del Partido Acción Nacional. Nada más. Se ha anotado para hacer uso de la palabra el ciudadano diputado Alberto de la Cruz Pozo. Se le concede el uso de la palabra al diputado.
Con el permiso de la mesa, compañeros diputados, público, y nada más para aclararle aquí al amigo Madrigal que bueno, son cuestiones reglamentarias, está estipulado en un reglamento y por ende hay que respetarlo. Me extraña del doctor que también hacía su intervención defendiendo. Yo creo que hay cuestiones indefendibles, pero sí ubicarnos en lo que estamos haciendo y invitarlos a todos, ¿verdad?, que conjuntamente sumemos esfuerzos y no distraigamos la visión hacia otro lado, hablando de cantidades, hablando de incumplimientos, porque si nos metemos en incumplimiento vamos a sacar más cosas, y no fue culpa del gobierno federal, porque aquí también tenemos muchas fallas y eso es lo que no queremos reconocer. Muchas gracias. Para dar por agotado el orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 12 horas con 33 minutos del día 3 de marzo del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 9 de marzo del presente año en este mismo recinto. Agradecemos la presencia del público asistente y de los medios de comunicación. Muchas gracias.